Muchas gracias, Rosalba. Un segundito. Ya, voy a poner la presentación. Y listo. Bueno, pues estamos aquí el día de hoy reunidos para hablar sobre qué hay detrás de las emociones, qué emociones hay detrás de el dolor de rodilla. Me gustaría que todos pusieran de dónde se están conectando, cómo se llaman, en lo que aparece en mi presentación, a qué se dedican. El día de hoy va a estar muy buena la información que vamos a hablar el día de hoy. Les va a caer muchos veintes muy buenos, positivos. Y para todos aquellos que tienen esos dolores tan molestos, se van a ir dando cuenta poco a poco de qué es la biodescodificación. También se van a ir dando cuenta de cuáles son los mensajes que el cuerpo tiene para ustedes. El dolor como tal, los dolores nos comparten muchos mensajes muy buenos, depende la localización, depende el órgano, depende el tiempo, depende desde cuándo han tenido estos síntomas. Y hay una premisa muy importante para empezar a entender todo lo que tiene que ver con este pequeño taller de 30 40 minutos que va a ser muy básico, que tiene que ver con otra perspectiva, de acuerdo a las enfermedades, síntomas y dolores, que siempre creemos o queremos quitarlos rápidamente y en realidad hay que observar cuál es el mensaje que nos están dando. Se escucha bien, Janet. Muchas gracias. Pónganme aquí en el chat cómo se llaman, a qué se dedican, desde dónde se están conectando. Me gustaría saber, conocerlos un poquito en lo que comenzamos esta presentación. ¿Qué hay detrás de los dolores de rodillas? ¿Qué emociones hay detrás? Pues todo comienza en la infancia, déjenme decirles. Cuando duelen las rodillas y siempre comentan, no sé si les ha pasado a ustedes, que hay un dicho que dicen, es que le duelen las rodillas porque está en crecimiento. Es una de las bases de de las primeras razones, eh, de las primeras frases que escuchamos desde niños. No sé si ustedes se las han dicho. Es que te duelen las rodillas porque estás creciendo, te decían de niño, o recuerdas eso. Incluso yo a mi hijo, un hijo de 4 años, le digo, y luego me dice, es que me duelen mucho las rodillas. Y ya desde hace mucho tiempo yo me había puesto a investigar de acuerdo al mensaje del síntoma, por qué era que le dolían las rodillas, qué tenía que ver con sus emociones, actitudes. Y nos fuimos dando cuenta, mi esposa y yo, que después de estar observando, fíjense cómo es con los niños, para que vayamos adentrándonos un poquito en el descubrimiento de cada uno, del origen de cada uno de ustedes, del dolor de rodilla. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo origen para mí, no va a ser el mismo, eh, no va a ser el mismo, digamos que, conflicto que está causando que me duelan las rodillas, está somatizando este dolor de rodillas en mí, como para los que están conectados el día de hoy aquí. Va a ser
un conflicto totalmente diferente. Es más, a todos nos puede doler la rodilla derecha, cancelamos, ¿verdad? En este momento no nos duela, o en el famoso tiempo de frío, tiempo de, cuando se va a meter un norte, que también es muy común que dicen las frases desde niño, vas escuchándolas cuando eres niño y vas escuchando a tus padres, a tus abuelos que comentan esas frases, es que ya viene un norte, me duele mucho la rodilla. O se escucha muy, muy comúnmente, eh, va a haber norte porque ya me duele la rodilla. Es algo muy coloquial que ocupemos las rodillas o los huesos para predecir que va a haber un tiempo un poco, mm, pues de guardarse, un tiempo de cuidarse, un tiempo de, si nos vamos un poquito exagerando, para ir entendiendo el tema, como de peligro. Y todo el peso cae en las rodillas, todo, incluso como los animales que sienten en sus pies, los elefantes, cuando va a haber dicen que cuando viene un tsunami, desde tiempo antes lo perciben en sus pies y se van a las montañas para que no les, no sufran ese peligro, ¿no? Ese desastre, el tsunami. Entonces, también nosotros como seres vivos utilizamos nuestros dolores como predicción, si se van dando cuenta. ¿Sí, sí me estoy explicando? ¿Sí, sí les ha pasado, si han escuchado esto o lo han dicho ustedes incluso? Pónganme aquí en el chat si lo han dicho o lo han escuchado. José San Mateo, José Santi Mateo, Panamá. Bienvenido, Sí, José. sí lo hemos escuchado así a los viejos en los campos, en las ciudades, en las áreas rurales. Ah, ok, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenos días. Bienvenido, bienvenido, José. Sí, aquí también la Coxegna lo dice, sí, también lo he escuchado. Es algo muy coloquial, muy común que se escucha en estas cosas, ¿no? Entonces ahorita se van a ir dando cuenta por qué se los digo, porque todo comienza desde la infancia. Y fíjese, aquí hay una estadística, el 78% de los problemas de rodillas tienen que ver con la falta de flexibilidad. Vamos a tomar dos puntos primero aquí. Número uno, con la predicción, con el peso. La predicción con lo que viene, con el peso, con el peligro. Utilizamos estos dolores de rodilla. No sé si lo habían escuchado, es algo, eh, no es muy común que se nombre en la biodescodificación, porque siempre hablan de la biodescodificación como, te duele esto es porque tienes un conflicto con esto. Y es una manera eh, un poco negativa de hablar sobre un síntoma físico, porque cada persona tiene un conflicto diferente para un mismo síntoma físico. Por eso estoy utilizando dos puntos generales para que cada quien vaya explorándose. Y luego les voy a hablar sobre los hemisferios. Ahorita voy a poner lo que se va a lograr ahorita en este curso, el orden. Pero los dos primeros puntos principales va a ser que el 78% de dolores de rodilla va a ser por problemas de, no, por predecir problemas, por el peso de esos problemas, sentirlos que ya vienen, por, eh, por la infancia, por el crecimiento, o sea, crecer duele. Hay una frase muy, muy utilizada también que se relaciona con este tipo de dolores, que es el crecimiento. Crecer duele. Y yo le llamo que todos los Peter Pan, niños que no quieren crecer, siempre les duelen las rodillas. Y fíjate bien, no es que los niños no quieran crecer, sino que los adultos, los padres de esos niños, que les duelen mucho las rodillas, se les hace muy pesada la vida de adulto o los comienzos, porque a los niños que más le duelen las rodillas, si ustedes tienen hijos, tienen uno, dos, tres hijos, van a ser los primeros hijos.
Va a ser el primer hijo, segundo hijo, por lo mucho, pero el tercero ya no le van a doler las rodillas. ¿Por qué? Porque el papá ya se adaptó. El papá deja de sentir pesada la vida como adulto porque como seres humanos pasamos ciertas etapas y acostumbrarnos, pues somos padres, somos adultos, trabajadores, somos a lo mejor deportistas, también esposo, soy esposa, soy novio, ama de casa, soy trabajador, a lo mejor me voy 3 meses y descanso uno. Hay infinidad de orígenes sobre que te puede llegar a pesar la vida como adulto al principio. Y por eso comúnmente se marca mucho el dolor de las rodillas en el primer hijo, segundo hijo. Y porque no hay una adaptabilidad, no hay no hay un conocimiento para poder llegar a la flexibilidad. Hay varios tipos de pensamientos que también se los voy a mencionar ahorita para que podamos ir entendiendo. Pero bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Michelle Antonio Aguilar Carrera. Soy acompañante en biodescodificación. Soy acompañante en biodescodificación. Soy certificado por la SEP Conocer en el estándar de competencia ECO 204. También soy educador emocional certificado por la SEP Conocer en la ECO 1158 y consejero en adicciones, también certificado. Estudié 8 años en la Facultad de Nutrición. Soy papá, soy esposo y soy un amante del estudio. Así que ahorita les voy a dar bastante conocimiento para que puedan, es más, terminando esta presentación, este curso, este pequeño curso, pequeñito curso, van a sentir muy diferente, si es que les duelen las rodillas, van a sentir la experiencia, van a vivir la experiencia de una manera totalmente diferente. Vamos a presentarles los objetivos, primeramente. Si tienen alguna duda, aquí los leo en el chat, ¿eh? Pueden preguntarme. Buen día, gracias. Gracias, Laura. Gracias a ti. Bienvenida. Voy a presentarles los objetivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el participante al finalizar este curso, y de una manera muy sencilla, va a aplicará una metodología de entendimiento del lenguaje biológico de su cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender a escuchar qué es lo que nos quiere decir este dolor. ¿Qué te quiere decir este dolor? Pregúntate en este momento, ¿qué me quiere decir el dolor? Porque como les comenté al principio, tenemos frases muy coloquiales, muy culturales, muy normalizadas. Son, me duele la rodilla porque va a haber norte. Le duele la rodilla a los niños porque están creciendo. Este, no sé, algunos dicen que les duelen las rodillas por la edad. También tenemos muy marcada esa parte de que la edad ya marca los achaques, los dolores, ¿no? Porque me caí, porque se cayó la persona, porque jugó en un partido de fútbol. Recuerdo muy bien que yo que tuve la experiencia de vivir con una persona muy cercana a mí, mi padre, que tuvo muchos dolores de rodillas y más de 5 operaciones de rodillas, creo que 5 o 6 o 7. Siempre me quedó muy marcada que después ese falseo de tobillo, caída en el fútbol, en el básquetbol, ya mi rodilla empezó a fallar y no fueron una, fueron dos, fueron tres, fueron cuatro, fueron 5 cirugías de rodilla. Entonces, vamos a encontrar cuál es el lenguaje biológico. ¿Qué quiere decir la primera, la segunda cirugía, la tercera cirugía? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me estaba diciendo mi cuerpo en ese momento que yo no supe escucharlo? ¿O qué me está diciendo si a ti te duelen las rodillas, mi cuerpo, y no he sabido escucharlo? Por eso
al terminar este curso, van a aplicar una metodología de entendimiento del lenguaje biológico. El participante llegará a identificar e interpretar de qué manera aprendió esta solución biológica, porque también las enfermedades, los dolores no son malos, nos vienen a salvar. Las enfermedades siempre nos vienen a salvar. Es, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que vayamos adentrándonos un poquito. Los que no conocen la biodescodificación, entiendan, me dé a explicar yo y entendamos de una manera muy sencilla cómo es que funciona la biodescodificación. Supongamos que un automóvil, ustedes lo van manejando y tiene una luz que empieza a parpadear, que se está calentando. Esa es la comparación del dolor de rodilla, o el dolor de un brazo, el dolor del pecho, de lo que ustedes quieran. Y empieza a parpadear, van manejando ustedes un coche, empieza a parpadear la luz, parpadea, parpadea, y ustedes la ignoran y la ignoran. Y muchas personas dicen, oye, pero ¿cómo voy a dejar de parpadear voy a ignorar esa luz? Yo voy a ver, voy a llevarlo al mecánico, voy a ver qué significa, empieza a leer en el manual del coche qué significa esa luz, por qué tiene una batería, por qué tiene... Y entonces, ¿por qué nosotros dejamos pasar tanto el dolor? ¿Por qué nosotros no nos preguntamos qué es? Y he tenido muchos consultantes que vienen conmigo y me dicen, es que ya tuve una, dos, tres cirugías y no sana la rodilla. Por eso hay que interpretar cómo es que aprendió, porque ya cuando algo no sana es porque ya se está utilizando como herramienta para solucionar un conflicto que no estoy identificando, que no quiero voltear a ver. Y al final, el participante debatirá los tipos de pensamientos, ya sea con ustedes, porque a veces no nos dan ganas como que de abrir el micrófono. Ahorita veo que José sí abrió el micrófono. Yo creo que sí, al final sí van a abrir el micrófono. Y vamos a debatir los tipos de pensamientos en nuestras vidas, en sus vidas, cómo se justifica ese dolor hacia sí mismos. Es importante que lleguemos a esta comprensión porque muchas veces nos, nos instalamos en un pensamiento que no nos damos cuenta, es muy sutil ese pensamiento, créanme que es súper sutil, pensamiento muy rígido que no nos deja comprender el síntoma, no nos deja observar cuál es el beneficio oculto del síntoma, porque muchas personas dicen, ¿cómo le voy a agradecer eh, un beneficio a un dolor? Me lleva 5 cirugías, o lo voy a decir un poquito más delicado, perdón por lo que voy a decir, es algo delicado. ¿Cómo le voy a dar las gracias a un cáncer, a una enfermedad de este tipo, autoinmune? Y es llegar a la comprensión que como tal tú no puedes decir, ustedes no pueden decir, y piénselo bien así, no pueden decir enfermedades. Es eh, un poco mal empleado este término. Ante la medicina clásica, medicina científica, comúnmente se habla de enfermedades, pero tú imagínate decir saludes, también está mal dicho. No hay enfermedades, tampoco hay saludes. Hay una sola salud y hay una sola enfermedad. Y cuando la persona no está sana, no es la enfermedad, sino que es el que está enfermo. Estamos enfermos, estamos teniendo un pensamiento enfermo. No es que tú estés enfermo, no es que tengas un dolor. Y esa es la parte que vamos a ir entendiendo. Tú no puedes pluralizar y decir, tengo un dolor acá, por acá y acá. No, si estás enfermo, estás enfermo. No hay enfermedades, no hay dolores. Hay una sola enfermedad y hay una sola salud. Y muchas personas no logran
estar sanos porque no aceptan esas dualidades. Tenemos arriba y abajo, tenemos derecha y izquierda, tenemos luz y oscuridad, tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que también nos dicen un mensaje muy bueno, un punto, nos dan una información muy buena para llegar al conflicto y poder solucionarlo desde tu responsabilidad, no desde el dolor. Esto es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Dice la cosa Viola. Duelen, truenan, se inflaman, etcétera. Exacto. Y no les hacemos caso a esas señales. Sí, y es muy raro que un coche, algo material, le hacemos más caso que a nuestros cuerpos. Ahí en primera, hay una emoción de autorrechazo hacia sí mismo. Y hay una rigidez en el hecho de voltearte a ver a ti mismo o de reconocer que te estás rechazando, estás, te estás cargando de más responsabilidades que no te corresponden, tareas que no son tuyas. Ese es el primer punto. Estamos dando el pan de la vergüenza, o sea, estamos dando de más para que la otra persona tenga, no tenga cómo devolvértelo y te deje con toda la carga a ti. Presentación de particulares. Bueno, ¿qué son los particulares? Estamos observando lo que es la biodescodificación, que es la manera de cómo encontrar el origen emocional o el conflicto que causó el síntoma. El participante al finalizar el curso aplicará una metodología de escucha activa en los síntomas del cuerpo. 2. Descubriendo el efecto placebo y cómo se quedan atrapadas las emociones. El participante interpretará las diferencias de los hemisferios cerebrales también. Les voy a enseñar ahorita. Es algo muy sencillo. Y vamos a entender el funcionamiento de la culpa, que son los puntos específicos en el síntoma del dolor de rodilla. Para cada persona es un conflicto diferente. Para cada persona es un origen diferente emocional. Y comúnmente creemos que el dolor fue por una caída, creemos que el dolor fue por el crecimiento, que es por la edad, que es porque va a entrar el norte. Y número uno, si nosotros tenemos la creencia de que es porque va a entrar el norte, es porque en ese momento que va a entrar el norte, en ese momento que estamos identificando que va a llover, que vamos a predecir un desastre o alguna cosa, pasó una situación la cual el cerebro borró porque le dolió mucho. También es un poco fácil y complejo explicar, pero para que nosotros expandamos nuestra mente, les voy a explicar una situación que acabo de tener y les voy a explicar cómo funciona el efecto placebo en la rodilla. En un experimento que hicieron eh, unos doctores, los cuales agarraron a 20 pacientes, 20 o 30 pacientes, los cuales estaban mal de la rodilla, ya los habían analizado, necesitaban cambiar los meniscos y instalar un dispositivo en algunos, ¿cómo se dice? Una prótesis, y no se regeneraba ya el hueso, entonces tenían que poner una prótesis. Entonces, a 20 de ellos los llevaron a la cirugía y a 20 simplemente le abrieron la parte donde iba a hacer la cirugía y hicieron sonidos como si estuvieran haciendo la cirugía. Entonces siguieron después de hacer eh, a, a unos fingir esa cirugía y a otros eh, hacerle como tal la cirugía.
Se dieron cuenta que los 20 que no les hicieron la cirugía, simularon el sonido, el movimiento, para que el cerebro se diera cuenta que estaba ocurriendo la cirugía. Los 20 participantes que no les hizo la cirugía, solamente fue un fingido, se recuperaron. Incluso hasta un porcentaje más, un poquito mejor, podían estar jugando básquetbol, fútbol, que los que les hicieron la verdadera cirugía de reemplazo, prótesis. Eran varias cirugías, un poquito diferentes en cada una, porque siempre es un poco diferente. Entonces, se dieron cuenta que también el efecto placebo, los doctores querían saber hasta dónde llegaba, se dieron cuenta que también se aplicaba en las cirugías. Eso es algo, cuando yo lo escuché y estuve investigando el experimento, voy a pedir que lo investiguen también ustedes, me sorprendió mucho el poder que tiene el cuerpo en la sanación. Y me hizo mucho sentido para poder explicarles, para llegar a poder entender. Muchas veces luego vienen conmigo en sesiones de biodescodificación y me preguntan, ¿qué es eso de biodescodificación? Es que no lo entiendo. No logro entender la terapia, pero bueno, la toman y dicen, yo sé que funciona, me gustó. Y pues mejoran, mejoran. He tenido muchos pacientes que vienen conmigo y mejoran en sus síntomas de dolores de rodilla y situaciones fuertes de rodilla. Pero funciona así, exactamente. El cuerpo si necesita un órgano, ya sea la rodilla, ya sea un brazo, ya sea el corazón. Ayer me comentaba, ¿qué significa que te crezca el corazón? Bueno, pues yo le decía, ¿será que a lo mejor te has guardado mucho cariño que dar? Y la rodilla tiene que ver con flexibilidad, como les comento. ¿Por qué con flexibilidad? Porque es una de las partes que lleva un peso muy grande. Póngame aquí en el chat para ir adentrándonos un poquito y al final hacer un debate de qué mensaje ustedes están obteniendo al tener esta información. Pónganme ustedes, los que están conectados, si tienen dolor de rodilla, si tienen algún dolor en un órgano, pónganme qué órgano es y cuál es la función que cumple. Y ahorita se van a dar cuenta. Pónganme aquí en el chat para que eh, vayamos dándonos cuenta cómo es que funciona. Cómo es que funciona este poder de curación que tiene el cuerpo, muy fuerte, muy, muy impresionante. Pónganme en el chat. Quiero leerlos aquí. Si te duele a ti la rodilla, ponme, ¿cuál es dolor de cadera y tobillos? Ok. Isabel ya puso un ejemplo. Dolor de cabeza y tobillos. Dime, Isabel, aquí en el chat, ¿de qué lado tienes el dolor de cadera? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Ponme aquí en el chat. ¿Y qué función? Lado derecho, ok. ¿Y qué función? Muy bien. ¿Qué función cumple? Ah, sí, tú ya platicamos esa parte, ¿verdad, Rosalba? Que tuviste hace 2 meses el esguince de rodilla izquierda. Fíjate, y de repente me duele. Sí, exactamente. El dolor en las... Vámonos con Isabel primero, ¿no? Me decías derecho. ¿Qué función cumple tu cadera para ti? Vamos a ver si alguien más pone una función diferente. Poveda dice dolor en las muñecas. Melvin, Poveda Melvin, o tendones en ambas manos. Ok. ¿Cuál es la muñeca que más te duele? ¿La derecha o izquierda? Me interesa saber. ¿Y qué función cumple la muñeca para ti?
esto es importante que lo pongan aquí, es la cadera, Isabel. Ok, ¿qué función cumple? Y me pone aquí, Isabel, la movilidad. Y fíjate, yo te puedo decir que para mí la cadera cumple la función de, de girar. A mí me gusta el boxeo, ¿no? Para mí la cadera es la flexibilidad del giro para tirar el golpe. A mí la cadera es esquivar. Significa algo muy diferente. Y para ti significa la movilidad. A mí la flexibilidad y el esquivar. Para la Coach Fabiola dice, la cadera para mí su función es sostener. Sostiene. Es algo totalmente diferente. Entonces, aquí está. Es lo que quiero que se den cuenta, que son funciones diferentes. La rodilla para ti, Rosalba, ¿qué significa? Para ti, ¿qué función cumple la rodilla? Dice Poveda Melvin, para mí la muñeca izquierda la utilizo para manejar, chatear y al dejar de usarlo, ahora me duele la otra. Ok. Entonces su función para ti la muñeca es manejar y chatear. Ok. Entonces es como el volante, ¿no? Como tener el volante de tu vida. La función es llevar el volante, ¿no? Dice Rosalba, la rodilla, ser flexible, cuando tuve el esguince andaba enojada. Ahí ya reconociste una emoción, ¿no? ¿Qué función cumple? Ser flexible, la flexibilidad. Algo muy idéntico a lo que estaba comentando, que tiene que ver la rodilla. Ahora, les voy nos vamos acá. Les voy a decir lo que significa, voy a dejar de compartir tantito, lo que significan los hemisferios cerebrales, para que vayan ustedes mismos, vayan, autoobservándose, se vayan autoobservando y vayan descifrando el mensaje de ese dolor en el caso de Rosalba, el dolor de rodilla, en el caso ¿cómo se llama? En el caso de Isabel, la cadera, y dice que la parte derecha, les voy a hablar lo que significan los hemisferios cerebrales. Nosotros tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho controla todo el lado izquierdo del cuerpo. O sea, nuestro hemisferio derecho, si ustedes se tocan este lado derecho, controla todo el lado izquierdo del cuerpo. Y el hemisferio izquierdo controla todo el lado derecho. O sea, mi hemisferio izquierdo controla mi mano derecha. Mi hemisferio derecho controla mi mano izquierda. Y de hecho, muchos estudios han hecho que cuando el hemisferio derecho está dañado, la persona no puede oler, no puede sentir y se vuelve un poco más fría en algunos síndromes o daños biológicos, ahora sí que orgánicos del cerebro. Cuando se daña el hemisferio izquierdo, que es el analítico, las personas no pueden hacer cálculos, no pueden atravesar la calle solas. Entonces, yo siempre me imagino como el izquierdo, como un papá llevando a su hijo aprendiendo a que cruce la calle. Un papá masculino, un hombre. Y el hemisferio derecho me lo imagino como una mamá enseñando a comer, a cocinar a sus hijas y a sus hijos, ¿por qué no, verdad? Entonces, tenemos esta lateralidad cruzada, tenemos esta dualidad. También para entender esto un poquito más profundo, es que hay
hay un principio bíblico que viene siendo que la creación del ser humano, ¿no? En el jardín del Edén fue con Adán y, y luego creó a Eva, pero Adán no era un hombre como tal, Adán era un ser andrógeno, o sea, era hombre o mujer, y saca de su costilla a Eva y entonces se crea lo femenino y lo masculino, se crea esa dualidad y nos da la idea, nos da la metáfora, nos vende la metáfora la Biblia como tal, el idealismo cristiano, para que lo comprendamos, se los voy a explicar de esta manera, para que comprendan ustedes desde dónde viene el simbolismo de lo que tú vas a ver, y ahorita te voy a explicar cómo es que funciona cuando ocurre un BioShock, según el doctor Hammer. Y ahorita vas a entender por qué es que te dolió, por ejemplo, Rosalba que dice la rodilla izquierda. ¿Por qué fue la izquierda? ¿Por qué no la derecha? ¿Por qué no me caí hacia el lado derecho? ¿Por qué me caí hacia el lado izquierdo? ¿No? Y, y es que tiene que ver con esa dualidad que al principio Dios crea al hombre andrógeno, o sea, un hombre femenino también, y de él saca una costilla y sale Eva. Y nos da la idea que se crea el, el fenómeno eh, de la desobediencia, de lo negativo. Sales del jardín por desobedecer, por comer el fruto del conocimiento. También nos vende esa idea. La iglesia nos explica esa metáfora, que está el árbol del conocimiento y están todos los demás árboles. Y entonces, después de crear precisamente a Eva, que ella es la que incita a Adán a tomar el árbol, viene la desobediencia y nos enseñan el principio. En un principio nos enseñan que eso es negativo. Y entonces, ese principio negativo, nosotros empezamos a ignorarlo. O sea, decimos, no debemos de ser desobedientes, no debemos de observar el lado oscuro de nosotros. Y es esa parte que tenemos en la dualidad, tenemos la sombra, tenemos algo que queremos ignorar. Constantemente tenemos una sensación, un sentimiento de ignorar algo, lo cual nos lo muestra nuestro síntoma. En este caso, un síntoma muy fuerte, muy bueno, como, bueno, no es bueno, ¿verdad? Ante la vista comúnmente, pero te comunica algo muy bueno que viene siendo la rodilla. ¿Por qué las rodillas? ¿Por qué el dolor de las rodillas? Porque es el que carga, es la parte que para mí, en lo personal, carga todo tu cuerpo. Y llega un momento que si tú le das mucho peso y te cargas el peso de los demás, estás constantemente dándole demasiado peso a tu cuerpo, sin voltear a ver a quién le estás quitando la responsabilidad, sin voltear a ver qué partes de tu vida se han ido guardando en tu cuerpo y se han metaforizado en síntomas, ciertos momentos. Dice Poveda Melvin, yo tuve un principio de la izquierda cerebral, lado derecho hace unos años. Yo tuve un principio. Y afecciones de lado izquierdo. Ok, tú dices como un preinfarto cerebral o algo así. No le entendí muy bien esa parte. Cuando tú hablas de tu sombra, estás hablando de la dualidad. O sea, la sombra es aquello que tú no quieres voltear a ver y que va a solucionar aquella parte. Tenemos una parte negativa como personas y tenemos una parte positiva, siempre. Tenemos una dualidad. Nos enseñan muchas culturas que algunas son negativas, algunas, eh, algunas partes de nosotros no debemos voltear a ver. Y es por eso que nuestro cuerpo nos comunica, porque no quieres voltear a ver según tú
simbolismo según tu creencia, según tu pensamiento. Hay un psicólogo, Walter Rizzo, que habla sobre tres formas de mente. Me gusta mucho también, antes de explicar cómo es que se permea un conflicto, se los voy a explicar ahorita, que explica ahí que tenemos tres maneras de pensamiento, que es el flexible, tenemos el pensamiento rígido y tenemos el pensamiento líquido. Y nosotros a veces no nos damos cuenta cuando eh, somos rígidos en nuestro pensamiento. Tenemos pensamientos dogmáticos. Dogma significa, eh, por ejemplo, yo tengo mi razón. No sé si han escuchado a esa persona que dice, yo estoy seguro de que esto así es y esta es mi razón y definitivamente esa es mi verdad. Y podrás decirme lo que tú quieras, pero esta es mi verdad y estoy bien. Ese es un dogma. Hay otros tipos de pensamientos rígidos también que empiezan a decir, yo estudié tal cosa, yo soy científico, estudié este, tantas ciencias y esta es mi verdad. Y entonces, diferentes verdades, diferentes conceptos de según lo que tú te has creado, tú has hecho, tú has vivido, tú tomas una verdad, pero en realidad no hay algo en tu vida que te dé la respuesta de que estás en lo correcto. Y eso es lo que hace el síntoma. Te da el camino para llegar a lo correcto. Pero cuando las personas no logran descifrarlo, el síntoma se hace más fuerte y más fuerte. Vienen tipos de síntomas diversos que tienen que ver con la muñeca, con la rodilla, con parálisis. Y las personas dicen, pero es que ¿cómo voy a ser inflexible si yo estoy aceptando todo? Yo le dije que sí a mi novia, a mi esposo, a mi esposa. Este, estoy cediendo absolutamente en todo. Precisamente estás perdiendo el desequilibrio en dar absolutamente todo y no poner un límite. Y es ahí donde viene la rigidez hacia ti mismo. Dices que yo tengo que ir a trabajar, es 8 horas y después es mi dinero. Y comúnmente utilizan frases como, no hay de otra. Y son personas súper amables, educadas, eh, caritativas. Doy, tengo que dar un diezmo, tengo que dar esto, pero no hay de otra. Siempre sacan ese tipo de palabras, no hay de otra. También es un dogma, eso también es. Les voy a poner acá, voy a compartir otra diapositiva que explica exactamente cómo es que se permea, para que se vea más lo que les estoy comentando, que se vea más ilustrativo. Acá tengo la imagen para que se las comparta y veamos cómo es que se va permeando el síntoma. De todo lo que les acabo de explicar, todo lo que les acabo de explicar. Mm, No sé por qué no me aparece. ¿Cómo se sienten hasta el momento? Póngame aquí en el chat. Yo sé que esta es una información a lo mejor nueva para ustedes, a lo mejor no,
no tan nueva, no lo sé, ya la habían escuchado, pero aquí está, tenemos una situación. Este es el procedimiento del doctor Hammer, lo que investigó en las 5 leyes biológicas, cómo es que impacta un shock biológico y se permea, se somatiza, ya sea en las rodillas, y que tengan que ver con una frase que constantemente escuchamos, es que, como las que les dije al principio, el crecimiento, la edad, el norte, eh, la edad, el ejercicio, después del ejercicio. Cuando sucede todo esto, cuando sucede que estás creciendo, cuando eres un niño y duelen mucho las rodillas, el niño siente lo que el papá está sintiendo o la mamá. Regularmente es un 80% la madre, porque pasa un 80% más en el vientre materno antes de, antes de salir. Entonces tiene un fino hilo conectado, una conexión emocional con el hijo. Hasta los 3 años es como el ombligo de la madre, todavía un órgano más de la madre. Y de los 3 a los 12 se convierte en un síntoma, o sea, siente lo que el padre y la madre sienten. Y si son padres o madres que vienen de mucha rigidez, mucha violencia, situaciones complicadas, a lo mejor fueron huérfanos, a lo mejor salieron muy jóvenes de su casa, situaciones de trabajo muy fuertes, van a ser niños con mucho dolor de rodilla, otros no. El segundo hermano a lo mejor ya pasó la situación y ya se adaptaron, están más tranquilos, aprendieron, pasaron ciertas cosas y ya no le duele las rodillas. Pero cuando la persona sufre alguna situación que no le parece favorable a ella, para su mentalidad, se le hace muy agudo, muy inesperado y lo vive en soledad. O sea, lo calla, se establece un código biológico y es como les dije, es un dogma, una ideología, una expectativa, una integración de un dogma, de algo que ya está instalado. Es que eso no puede pasar, eso no puede suceder. Entonces el conflicto biológico da una reacción, una activación de reacción de alarma simpática y parasimpática. O sea, da una reacción, se activa el sistema de alerta y el contenido del conflicto percibido determina el programa especial y específico. Pasa de la mente, de lo que siente, de lo que piensa. El cerebro se activa y se manda la señal al órgano. Y el órgano ayuda a que te integres al entorno. El entorno nunca te va a dañar. El entorno nunca va a ser dañino para ti. O sea, si tú vas corriendo, la otra vez yo lo veía con mi hijo. Mi hijo está pequeño, está aprendiendo a correr, pero él corre en la banqueta y corre muy rápido y ciertos pensamientos de mi infancia, de parte de cómo me cuidaban a mí, qué tipo de deporte yo hacía. Siempre hice deporte desde muy pequeño, básquetbol, y me cuidaban mucho por pie plano, cuidaban mucho. Me dijeron que no iba yo a poder hacer deporte después de los 20 porque me iban a hacer una operación, a lo mejor ni iba a poder caminar, un diagnóstico muy fuerte y muy apresurado, siento yo. Y luego yo pude, pues, desde los 2 hacer básquetbol, rompí con esa creencia, luego me volví boxeador profesional, hice deporte profesional después de los 25, ya una edad también ya más grande, donde ante las expectativas ya era demasiado grande para el boxeo profesional. También se rompió ese dogma, ese pensamiento.
por muchas situaciones inflexibles que vivieron mis padres, mis abuelos también. Y entonces a mí se me pusieron pruebas muy fuertes en el principio en mi infancia. Usaba mangueras, zapatos ortopédicos, asustaban a mi mamá con ciertos diagnósticos de que ya no va a poder caminar a tal edad, no va a poder correr. Y entonces se crean pensamientos obsesivos, formación de círculos, o sea, de círculos viciosos. Y cuando yo voy a correr a mi hijo, sentí un miedo, al principio, que logré identificarlo y gestionarlo con mis herramientas. Y dije, no le va a pasar nada. Yo ya lo había superado en mí. Yo ya había corrido, había superado muchos dolores de tobillos, muchas luxaciones en el básquetbol, muchas, no lograba correr más de 30 minutos porque era un dolor insoportable en el tobillo izquierdo. Y yo dije, no, no voy a parar, voy a seguir, obviamente con un instructor y con una paciencia que no fuera a lastimarme, pero no me rendí. Empecé a trabajar el tipo de pensamiento, empecé a tener esta información y veo que muchas personas dicen, no, no vayas a correr porque te vas a caer. Y entonces hay un terreno complicado en algunas partes, en unas banquetas, y no, en absoluto no le pasa absolutamente nada. Es, em, es hábil. Pero en cuestión a la rodilla, en cuestión al órgano que mencionaban ustedes aquí en el chat, estábamos hablando del izquierdo, la muñeca izquierda me puso Pomeda Melvin, estamos hablando de el hemisferio derecho, estamos hablando de una femenina. El conflicto como tal, o sea, lo que se ve, lo que vieron ahí en la imagen, fue una femenina, donde estuvo el conflicto. Al principio en la infancia es, este, la femenina es la mamá. O sea, lo que sentía la mamá empezó a instalar ciertos códigos en ti, tienen que ver con códigos inflexibles, que se guardaran ciertas emociones en ese órgano. Se empezaron a quedar atrapadas ciertas emociones. Son como una bola de emociones que se quedan ahí, no se ve, y cuando siente esa emoción por otra persona, por una situación parecida a lo que sentía su madre, se reactiva esa misma emoción, se queda guardada, se reactiva y empieza a sentirlo en determinado momento, como cuando está manejando, me lo puso aquí, cuando está chateando. La pregunta sería si la muñeca sirve para manejar, ¿en qué parte de tu vida has sentido que no puedes manejar y que estás entre la espalda y la pared? Esa es una pregunta que te podrías hacer. ¿En qué momento? Igual como el nudo de la garganta. Se siente y no se ve un ultrasonido. Exactamente. Pero ahí están. Esas emociones se quedan atrapadas en ese momento. Y hay una historia que yo tengo. Hay una historia que yo tengo cuando hay un conflicto en casa. Exactamente. Y la muñeca metafóricamente está hablando. Y no es, ya es como le dije a un muchacho que viene conmigo, por una adicción fuerte. Como le digo, todos nosotros trabajamos porque ya hemos visto a muchas, o sea, los terapeutas, psicólogos, o sea, los que leen tarot y todo esto, trabajamos de una manera que ya vimos ya tuvimos muchas consultas, ya tuvimos muchas situaciones, que simplemente con un pequeño detallito, pues yo sé exactamente.
¿Cómo es que te puedes llegar a sentir? ¿Qué emoción? Bueno, la emoción es muy personal, pero puedo llegar a sentir que te trataba como o sea, que te sentías como la muñeca, como una casa de muñecas, mucha apariencia. No digas nada no digas nada de lo que está pasando en tu casa. Entonces, eh, no sé, no estoy diciendo porque sea muñeca por Barbie, o puede ser Ken también, ¿verdad? Utilizando esta metáfora con todo respeto, pero había muchas apariencias en casa. Y en ese momento se empezó a formar ese conflicto. Esas emociones se empezaron a guardar en ese órgano. Hay una historia de un muchacho que soñaba mucho con una mujer que se le presentaba. Decía, es que ya fui y me dijeron que era algo malo y que era algo, así que de brujería y todo esto, ¿no? Pero ese mismo muchacho no sabía que sus padres habían sufrido una infidelidad muy fuerte y lo habían ocultado por las apariencias, precisamente, hablando de este punto. Y entonces, él soñaba y soñaba, pero los padres no querían abrirse a hablarlo. Hasta conmigo, le fui ayudando con ciertos métodos, le estoy ayudando ciertos métodos de inteligencia emocional para poder él mejorar esa actitud. Y de hecho vivió una parte muy dolorosa con su primera pareja femenina, su primera pareja femenina. Al no saber lo que había pasado en casa, sufre lo mismo de una manera muy fuerte. Y entonces, eh, de esta manera, al tú observarlo, tú saber incluso que lo que tú estás viviendo es porque hubo mucha debilidad en tus padres y no supieron resolverlo y te dejaron a ti eso para que tú lo resolvieras y te hicieras más fuerte, ya sé que no es una manera tan justa, de hecho no es nada justo, pero se van poniendo ciertas pruebas y de eso tratan los dolores en las rodillas. También por ahí me decía una persona, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué soy yo la que está cargando a todo esto del clan, ¿no? Y precisamente esas son las pruebas que se imponen, se ponen para que pueda fortalecer a esa persona, pueda fortalecer. Cuando tú encuentras el mensaje, por ejemplo, ahorita que te estoy ayudando con Melvin, empiezas a descansar un poco porque ya sabes lo que está sucediendo. Ya sabes que no es el norte, que no es la caída que tuviste, que no es que sea la edad. Muchas personas la otra vez vi un video de un señor de 70 que estaba súper musculoso, no le duele nada a ese hombre. No es la edad, es una situación que te está ayudando a olvidar ese síntoma. Y le decía yo a él, tú ves a esta mujer en tu sueño porque te está ayudando a que cuando suceda una situación parecida a la que vivió tu mamá, que no te quiere contar, no te va a contar porque no es algo tan sencillo de contarte, y ni siquiera yo lo sé, no sé qué pasó, solo sé que por el mensaje del síntoma es una infidelidad, algo que tiene que ver con la cama. Le digo, tú cuando lo vivas ya no vas a sufrirlo tanto. Te está ayudando a que tú tengas la información que no te han dado, porque nosotros tenemos una glándula pineal y es magnetorreceptora, así como, fíjense, nosotros creemos que nuestras rodillas identifican las señas por el satélite de cuando va a haber norte, y en realidad es nuestra glándula pineal mandando el mensaje de que algo pasó en ese momento que iba a haber norte. Se quedó grabado en las memorias, se quedó guardada esa emoción. Ahora sí,
hasta este momento ha llegado el momento ya hemos llegado al momento del debate sobre lo que se había comentado. Vamos a hacer un ejercicio de cómo lo justifican ustedes. ¿Quieren abrir el micrófono? A ver de qué se percataron, qué es lo que les ha ayudado esta información. Por ejemplo, si es la mano izquierda, es un conflicto con una femenina porque es el hemisferio derecho. Y si es la rodilla izquierda, un conflicto con una femenina. La rodilla derecha es un conflicto con un masculino que vivió mi papá, que estaba sintiendo mi papá o mi mamá por mi papá. Y que se me repitió a mí, que repetí que viví con un masculino, el cual en este tiempo presente estaba yo eh, cargando de más ese peso en mis rodillas. ¿Quién quiere abrir el micrófono? A ver, para ver si les ayudó. Para ver si ya estamos comprendiendo la escucha activa de nuestra biología. ¿Alguien que quiera participar? O que tengan alguna duda, pueden abrir el micrófono. También si tienen alguna duda o que no les parezca algo, no les haga algo sentido, pueden decirlo. Es muy, mm, muy bueno que digan, no, pues a mí no me parece esto por esto, ¿no? Para que yo pueda resolver sus dudas. Bueno, yo en lo particular, unas días todavía, pues no tengo ningunas molestias ni síntomas de rodilla, pero sí he observado en mi entorno y pues es interesante todo lo que usted está manejando, ¿no? De Sí. las características, de los rasgos, de los momentos, de qué provoca. Y no quiero salirme del tema, pero mi pregunta era los juanetes. Si es algo también de referente a eso, claro, me supongo que va a haber otro tema, ¿no? Pero llamó mi atención, este, yo no tengo así como que poquito, tengo 62 años, pero sí en un familiar muy cercano, muy prominente, y son dolores y ahí cómo ayudar, ¿no? Y lo veo ahora en mis nietos, en una de mis nietas, esa, como que él empiezo a ver esta, y bueno, me siento mal porque a lo mejor pude haber este, evitado, pero nunca le dimos importancia. Estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Claro. Y mi hermana Rosalba, que es la que me ha invitado a asociaciones, me dice, pues somos de la generación que nos estamos dando cuenta, nos estamos percatando y a lo mejor somos los que tenemos que ser los sanadores, ¿no? Porque sí, la verdad que usted hace amplía mucho todo el abanico de las cosas, de causas, pero más que nada me llamó su atención el testimonio, ¿no? De cómo hacer para vencer esas palabras que nos marcan toda la vida, ¿no? Sí, de Sí, hecho, es muy buena tu pregunta porque tiene que ver con la culpa, precisamente. El entendimiento de la culpa, para eso es el debate, precisamente, porque eso era lo que yo esperaba que me dijeran. Cuando nosotros sentimos culpa, es igual a sentir dolor. Yo me di cuenta, para poner un ejemplo, a lo que tú quieres llegar a saber. Número uno, pues estamos hablando de un órgano que tiene que ver con algo que también sostiene el cuerpo, que son los pies. Los pies tienen que ver, en grandes rasgos, para cada persona es muy diferente y es un simbolismo totalmente diferente. Tendríamos que preguntarle a esa persona, ¿no? Pero los pies tienen que ver con dónde estoy parado, dónde me siento incómodo.
Y si produce dolor, esa parte, ese órgano produce mucho dolor, o por lo menos muy incómodo, estamos hablando que hay una gran culpa, una sensación de culpa. El que tiene culpa es porque algo malo ha hecho. No es como una culpa como la que tú me mencionas, o sea, de a lo mejor porque no tenías la información. Eso es una culpa un poco adaptativa. Ahorita te están haciendo la curiosidad porque no sabías esta información, como muchas personas no la saben, no la obtienen. Entonces eso se llama culpa adaptativa. Te ayuda a adaptarte y a sanar. Y eso es lo maravilloso de la bioscodificación, que cuando tú tomas una sesión y quieres ayudar a una persona, te sanas a ti y ayudas a esa persona. Supongamos que tú tienes un hijo, una hija de 30 y dices, es que me gustaría que ella mejorara en tal área de su vida. Bueno, pues toma la sesión tú, sana tú en esa área y dices, pero es que yo estoy bien en esa área. Sí, pero vamos a ver cómo se refleja. Porque si ella está así o él, es porque hay un área que todavía falta sanar en ti como persona. Ese es el punto uno. El punto dos, si es maladaptativa la culpa, entonces va a haber una sensación muy fuerte de una emoción que ya la vivió tu papá o tu mamá, en cuestión a la persona que me dices. Entonces, hubo mucho tiempo que mi hijo, yo les platicaba al principio, tenía mucho dolor en las rodillas y yo fui identificando, pero era demasiado, ahorita ya ha bajado y no es algo que yo quiera quitarlo de tajo rápidamente. Ese es el primer punto de tener esa metáfora de que te viene a salvar el síntoma, el dolor, te viene a ayudar. Tienes que verlo como requerimos verlo, elegimos verlo como algo que nos va a ser de utilidad y nos viene a resolver un conflicto. Entonces, hablamos con mi esposa y yo y nos dimos cuenta que nos sentíamos culpables de ciertas cosas que estaban pasando a nuestros padres, con sus papás, con mis papás, con nuestros hermanos, con la vecina. Y entonces empezamos a darnos cuenta que teníamos un exceso de dolor, de culpa, y era una sensación de hasta llorar, un sentimiento de que, ¿por qué no nos dimos cuenta, no? Pero muy fuerte. Entonces, cada vez que sucedían ese tipo de conflictos, a mi hijo le dolían las rodillas. Entonces, es esa adaptabilidad. Y si es a la niña que mencionas, la mamá pues, no se siente capaz. Entonces y si es a una persona que ya le está doliendo, ya es grande, pues siente culpa de muchos momentos que vivió en su vida. Igual la rodilla, o sea, la rodilla carga esos momentos. Metafóricamente son los momentos que ya viví, los momentos que no he vivido, que perdí con mis hijos, perdí con mi pareja, o no me nace vivirla con mi pareja, a lo mejor no la tengo, a lo mejor no supe cómo en ese momento eh, solucionar, y en este momento mi rodilla quiere que yo me sienta en paz y yo hago un duelo con esa situación. Y muchas veces se manifiesta también con el alcohol, las drogas. Tuve un muchachito que había pasado un duelo con un aborto que tuvo su primera novia y no se había dado cuenta que eso era lo que le estaba haciendo ser adicto. Entonces, decía, es que eso ya pues o sea, no lo vio como algo que tenía que pasar como un duelo. Entonces, ya cuando estamos pasando el duelo, estamos haciendo el trabajo, entonces él deja de sentir esa sensación. Y a veces se permea en una rodilla, a veces se permea, es que no me siento bien aquí donde estoy parado, porque tengo la misma sensación de que vivió mi mamá o tengo la misma sensación que viví en aquel momento, que lógicamente se repitió en mi mamá o mi papá. No sé si tengas alguna otra duda o si haya quedado clara Ay, no, la pregunta. te voy a tener, sí, sí, pero hasta sabes que cada vez que quedo impactada. Sabes que me cuesta mucho trabajo hablar, o sea, ser clara, por ejemplo, la del problema de los lentes es mi hija.
Ah, ok, Ella tiene 39 años. A veces siento como que las balconeo o hablo, pero bueno, creo que aquí estamos gente que estamos en esa misma sintonía, ¿no? claro. Hay fotos de niña de un bailable que ahora que ya estoy grande las veo, dije, pero si ella desde los 8 años ya estaba con esa malformación, ¿por qué no, o sea, por qué no la atendí como debió haber sido? Entonces ahora veo a mi nieta que tiene los 8 años y empiezo a notarle. Y todo lo que me está usted diciendo referente a mi hija es ella no está donde quisiera estar, nunca ha estado donde ella hubiese querido estar y lo expresa ahora. Y en breve hago una sesión con usted, Michelle, porque la vez pasada que me atendió, yo me quedé sorprendida del resultado cuando usted me dijo lo que tenía que hacer y quedé sorprendida como en los ejercicios que usted me mandó y vi el resultado, dije, ala, ¿no? O sea, sorprendida, ¿no? Entonces digo, yo sé que es un caminar constante, que se van revelando cosas y esta sesión de hoy pues me abre aún más los ojos y abre un panorama que que no puedo seguir diciendo, pues eso, ¿cómo dijo usted la palabra? Pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay que hacer, ni modo, ¿no? O sea, no, tengo que cambiar ese chip, este, y le repito, mi hermana es la que me ha estado insistiendo, ¿no? Y ahora me llegan cosas así, ¿no? De que sí, estamos a tiempo de hacer la diferencia y pues ahora sí que 40 años de mamá, no creo que hayan sido desperdiciados, pero sí tengo que dar el extra todavía, ¿no? Y ahora en el papel de abuela, pues igual, porque se tienen que repetir ciertos patrones. Y le agradezco esa visión que tiene usted de compartir para seguir sanando vidas, ¿no? Seguir sanando familias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Sí, es amorosamente, exactamente. Vamos observando ciertas cosas y vamos resolviéndolas amorosamente. Y ella, si tú estás sintiendo en este momento esa sensación de empatía, pareciera que es un poco doloroso de culpa, pero también es una sensación de empatía que no te habías dado cuenta que no se tuvo en su infancia ella. ¿Por qué? Pues son muchas cosas. A nadie le enseñan a ser madre, a nadie le enseñan a ser padre. Son muchas cosas. Y el momento que ahorita tú lo estás sintiendo y lo estás liberando, si tú estás sintiendo ganas de llorar, sácalo, llora, libéralo. En ese momento ella va a ser impactada. En ese momento ya no se va a sentir presa de esto que a lo mejor en este momento sí le está doliendo. Sí, es algo que es un proceso de sanar, precisamente porque a veces hay clanes que tienen muchas situaciones. Entonces, sí llevan a veces 3 generaciones. Cuando despierta uno, por ejemplo, Rosalba, tú, ya empiezan a hacer como palomitas todo el clan. Es como decir tan tan por todos mis ancestros. O sea, cuando tú sanas, empiezan a sanar. Y sí, a veces sí se vuelve un poquito más fuerte el dolor en ella, pero ese dolor le va a hacer que busque ayuda, le va a hacer que despierte. Y sí, sería un buen momento que tomar una sesión. Claro que sí, te agradezco. ¿Alguien más que quiera participar? Ya para cerrar, fue muy buena la participación. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Y nos vamos a ir, si no lo leo aquí en el chat, vamos a ir cerrando. Les agradezco mucho. Se dice, es normal. Así las tenía el tío o la tía. O lo normalizamos. Exactamente, Rosalba. También o sea, lo normalizamos este, esas maneras de ser tan rígidas o poco empáticas. Pero está bien que es la hora de darse cuenta. ¿Sí? Sí, este, ¿Escucho? a mí me quedó la duda con lo de la cadera.
Porque pues no es derecha izquierda, es completa, ¿no? Claro, más hacia la derecha el dolor. Eh, yo lo veo como movilidad porque cuando estoy sentada y me quiero levantar, me cuesta. O sea, y entonces es como si no me pudiera mover. Pero ahí es que para yo, como te digo, yo lo veo como movilidad, pero bueno, cada quien le da un concepto diferente. Aquí mi duda es qué es lo que se debe de trabajar en sí. Ok, tenemos que saber un poquito más del síntoma, por ejemplo. Ok, Yo te voy a hacer una pregunta ahorita. ¿Qué función cumple tu cadera? pues para mí en estos momentos por la situación es movilidad, o sea, Utilidad. me sirve para sentarme, pero cuando me quiero parar para moverme es cuando siento ese malestar. Ok, entonces ahí en primera nos está diciendo el síntoma, nos está diciendo que sirve para, el dolor te está sirviendo para que no sientas, para que no vayas a un lugar, ¿no? Para que no te muevas hacia allá, porque no te quieres mover hacia allá. ¿Hace cuánto te comenzó esto o desde cuándo sientes este dolor? Mire, yo incluyo, bueno, en diciembre me caí, tuve un esguince en el pie derecho, en el tobillo, este, y yo no tenía ningún problema, nada más lo del esguince, que sí me duele de vez en cuando, pero o sea, alguien me dijo, ¿no? Por la forma de la caída, posiblemente tengas abierta la cadera. A mí no me dolía en ningún momento me dolía la cadera. Pero estuve trabajando en mi escuela y agarré la pala y me puse, como soy de el comité de medio ambiente y estábamos sembrando, agarré la pala para hacer y ahí fue cuando ya empecé a sentir el dolor de cadera, Ok, ¿sí? Y ya de ahora en adelante, o sea, es cuando lo siento más, yo digo, bueno, me tienen que cerrar la cadera porque pues dicen que la tengo abierta, ¿no? Pero también sé que nuestro cuerpo nos habla y nos dice, en, en este caso, pues, pero no he podido encontrar cuál es la situación. ok, te voy a Y ayudar tantito. Ahí, gracias. antes de que te cayeras, ¿habías discutido con un hombre? No, no. ¿No? Yo intuí porque íbamos a bailar y a mí no me gusta bailar en la escuela. Yo intuía que tal vez ese fue el motivo de mi caída, porque yo empecé a buscar, pero ¿por qué te caíste? O sea, ¿cuál es la problemática? O sea, y yo empecé a buscar Seis y meses no, antes, perdón, ¿eh? 6 meses antes discutiste con un masculino. Un año antes, 6 meses antes. Posiblemente, no 6, pero tal vez 4. 4, ok, ahí está. ¿Cómo te llevabas con tu papá? ¿Cómo fue la relación con tu papá? Eh, pues no fue muy así estrecha. Sí es muy chistoso porque todo mi lado, yo sé que el problema o la situación que debo de tratar es compleja. Acuérdate, llevas Crocs, ¿qué más estás diciendo? Bueno, Sí, 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 te escucho. ¿Alguien? A ver, ok, es que alguien, ¿alguien? entonces no fue. Al final sí, creo que en mi niñez o mi juventud no fue muy buena, pero al final, comprendí mucho a papá, lo entendí, yo lo cuidé, él me ayudó mucho Ujú, eh, a ser más tolerante, paciente, más bondadosa. ok. Creo que todo ese amor que no tuve durante en el tiempo de mi niñez y mi adolescencia y mi juventud, lo tuve al final. Ok, te voy a decir algo para que lo identifiques un poquito más. ¿Qué representa para ti la cadera? Pues es que te digo, que la cadera es sostener, no sé,
es poderme sentar, es poder. Ahorita para mí es eso, movilidad, mami. Exactamente. Y cuando tu papá decías que no era tan buena la relación en la infancia, ¿te acuerdas de cómo era él contigo? Me dices que no Sí, fue tan buena. ¿O cómo era con sí, la ayudaba? pues no, ellos discutían Quiero y que te quedes ahí con ese pensamiento de discutir y que me digas en ese momento qué representaba para ti tu papá. En ese momento cuando tú lo veías ahí. Ahorita ya representa, ya lo ves diferente, pero ya es otra. Ya viviste con él, estás viviendo cosas buenas, estás recuperando el tiempo. Pero en ese momento, ¿qué representaba para ti? mucha molestia, me enojaba mucho, me molestaba con él. ¿Y Sí, cómo se siente el síntoma? pues hay dolor, ¿no? Me decías que cuando te ibas a parar, sentías la molestia. Sentía la molestia para poder caminar, avanzar. ¿De qué me estás hablando? ¿De tu papá o del dolor? Porque me acabas de decir exactamente lo mismo, que en ese momento tu papá representaba la molestia de ese. Ok, Y ahorita me estás bueno, diciendo que el dolor se siente precisamente de esa molestia. esta molestia, ok, Sí, ¿viste? ¿Te estás dando cuenta? Que te estás dando cuenta que me estás diciendo, me estás hablando exactamente lo mismo de tu papá y de el dolor de cadera. Ahora yo te voy a preguntar, la cadera si tuviera un nombre y apellido, ¿cuál sería? Creo que se cerró tu audio porque yo estaba cerrando todos, pero creo que también cerré el tuyo. ok, ya lo hablé. ¿Me podría volver a hacer la pregunta? Ajá, sí, ese órgano, el órgano afectado es tu cadera, de esa caída. Si tuviera un nombre y apellido, ¿cómo se llamaría? Pues en este caso, como lo estamos viendo, sería Herminio Jiménez. Exactamente. ¿Cómo te sientes al observarlo? Pues me siento así como que no me cuadra o no lo... mm, mm, ok, es Herminio, pero entonces, ¿qué es lo que debo de trabajar ahí? Lo que te pasó, ahorita no lo podemos ver, porque eso sí se Eh, requiere. Ay, otra vez te cerré el micro, perdón. Es que alguien más está abriendo. Disculpa, puedes abrirlo, ¿eh? sí, ya lo abrí. Lo que, Sería lo ir que a una consulta y checarlo más a profundidad, ¿no? se requiere hacer un protocolo un poquito más largo. Pero lo que tú viviste con tu papá, yo te puedo decir que lo viviste con esta persona los 4 meses antes que te cayeras. Y entonces cada vez que tú vas a hacer alguna cosa que tiene que ver con que lo hiciera él, te está sobrecargando. O sea, tu cuerpo siente que se está sobrecargando tu cadera. Entonces te está ayudando a que tú seas más, em, perdón porque lo diga, va a sonar un poco así medio, No, no, dilo. va a sonar un poco machista, pero que tú seas más feminista. O sea, que tú seas más femenina, perdón. Que no Ok, tantas cosas de hombre. Que tomes tu rol y te va a ayudar a eso. ¿Por qué? Porque ya lo sientes muy pesado en este momento. Entonces, todo eso se requiere, esas emociones que viviste con tu papá se quedaron atrapadas ahí. Y cuando pasó esta situación con este masculino, hace 4 meses antes de que te cayera, se reactivó. La caída fue la excusa para que te ayudara. El síntoma te está ayudando a ser más femenina. ok, porque era más masculina, se podría decir. Porque por el enojo en esos momentos que estaba pasando hacia tu papá, pues no quería, ajá, no quería ser femenina, querías, oye, a veces nosotros inconscientemente decimos, oye, papá, te voy a enseñar cómo hacer las cosas, porque las hiciste. Ok. De manera inconsciente, no lo hacemos muy consciente. Entonces ahí se rompe
el orden de jerarquía y entra un proceso de inflexibilidad en el pensamiento. Perdemos o rompemos con nuestra feminidad de una manera muy inconsciente. Obviamente tú no lo vas a hacer conscientemente, pero el síntoma te está diciendo esto. Exactamente, te lo está diciendo. Por eso es muy complicado que tú lo observes. Como se los dije al principio, es complicado observar cuando una persona es inflexible. Muy complicado, porque queremos ser, todos queremos ser flexibles, todas las personas, pero traemos cierta inflexibilidad por situaciones de rompimiento de jerarquía. No me di cuenta que yo quería enseñarle a mi papá porque me enojó mucho lo que hizo con mi mamá. Me hubiera gustado que le hiciera esto. Me hubiera gustado que le diera esto. Me hubiera gustado. Entonces yo lo reemplazo de esta manera, con este síntoma. Está fuerte, pero está hablando de eso, el síntoma como tal. Yo te recomiendo que hagas una agentes para que puedas liberarlo. Se hacen una serie de preguntas un poquito más largas y se libera esa emoción que se quedó ahí atrapada. Ok, muy bien, excelente. Gracias a Ay, ti. no, gracias. Uno más para cerrar o ya con eso tenemos. Ya no leí el chat. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Dice Janet, a mí me operaron de la columna y siento que era para que yo parara de trabajar, porque yo lo hacía en exceso. Y cuando llegaba al hospital solo pensaba en que ya no podía hacer más. Y era como si el mundo parara. Así es. Sí es. Esa pregunta fue genial. Bueno, pues muchas gracias. Ya por el tiempo vamos a dejar aquí la sesión. Ya tienen todos los que se conectaron el día de hoy, bueno, pues tienen los números de la Cox Fabiola. Mi número, se los voy a poner acá. También ya, Dios, 92. Para, para agendar consultas, para agendar sesiones, tenemos abierta la semana. Y pues muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Que tengan una excelente semana, este fin de semana. Y cualquier duda, estamos para servirles.